Hola chicos, somos los niños de cuarto de primaria de Santiago Mayor. Entre todos los grupos os vamos a explicar los seres vivos, en especial las plantas. Nosotros en especial os vamos a explicar todo lo que sabemos de las tres funciones vitales, la materia inerte y cómo se clasifican los seres vivos. Sofía, ¿qué y cuáles son las funciones vitales? Todos los seres vivos necesitan la función de reproducción, nutrición y relación. Todos los seres vivos nacen, se alimentan, crecen. También se relacionan, se reproducen y mueren. Y entonces, Sofía, ¿las plantas son seres vivos? Sí, porque realizan las tres funciones vitales. Nutrición, conjunto de procesos que realizan los seres vivos al alimentarse y asimilar lo que necesitan para desarrollarse. Relación. Los seres vivos captan todo lo que sucede alrededor, reaccionan ante ellos, respondiendo a los cambios que se producen. Victoria, ¿cómo podemos distinguir a los seres vivos de la materia inerte? Si miras a tu alrededor, podemos distinguir entre seres vivos y materia inerte. Por ejemplo, podemos distinguir entre un bebé de peluche a uno que tiene vida, o una planta de plástico a una que es natural. La principal clave para distinguir entre materia inerte y seres vivos es que los seres vivos tienen que realizar las tres funciones vitales y en cambio la materia inerte no puede. ¡Adiós! Es muy importante que recordéis que hay materia inerte artificial y materia inerte natural. La materia inerte artificial está hecha por el ser humano, como un ordenador, un oso de peluche. Sin embargo, la materia inerte natural, como dice su nombre, está hecha por la naturaleza, como el agua o las piedras. Isabela, ¿existe alguna forma de clasificar los seres vivos? Sí, Victoria, se clasifican en 5 reinos. Primer reino, los hongos. Los hongos no se pueden desplazar y no pueden elaborar su alimento. Segundo reino, las bacterias. Las bacterias son seres vivos muy pequeños que solo se pueden ver a través de microscopios. Tercer reino, los animales. Los animales son seres vivos que pueden moverse y que se nutren de otros seres vivos. Cuarto reino, las plantas. Las plantas pueden fabricar su propio alimento, pero no pueden desplazarse. Y por último, el quinto reino, los protocistas. Los protocistas son seres vivos que tienen tamaño pequeño y que se dividen en 2 grupos. Por ejemplo, agaprotosos. Muy bien. Ahora nosotros 4 os vamos a explicar todo lo que sabemos sobre la fotosíntesis. Martín, ¿me puedes explicar qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso biológico que realizan las plantas para fabricar su propio alimento y liberar oxígeno al medio ambiente. Esa es la fotosíntesis. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Necesitan 3 elementos: luz del sol, agua y dióxido de carbono. Ahora os vamos a explicar los pasos que deben seguir las plantas para realizar la fotosíntesis. En primer lugar, las plantas absorben el agua y las sales minerales. Segundo paso, las hojas absorben el dióxido de carbono. Tercer paso, la luz del sol es absorbida por la clorofila. Y por último, el último paso se forma la materia orgánica y se expulsa el oxígeno. Y ahora os vamos a explicar la respiración de las plantas. Empezamos. Al respirar las plantas, como todos los seres vivos, obtienen la energía suficiente para cumplir sus funciones vitales. Obtienen oxígeno y desprenden dióxido de carbono. ¿Y cómo ocurre
dice que normalmente los estomas están abiertos para captar el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis y el oxígeno necesario para la respiración, pero también para permitir la salida de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Sí, Lucía. Paso número 1. El oxígeno entra en las plantas a través de los estomas de las hojas. Paso número 2. La materia orgánica se combina con el oxígeno. Y por último, paso número 4. Se produce y se expulsa el dióxido de carbono. Espero que nos hayáis entendido. ¡Os pasamos con el siguiente grupo! Una vez nuestros compañeros os han explicado la fotosíntesis, Y antes de que nuestros compañeros os vayan a explicar la reproducción, Os vamos a explicar las partes de las plantas. ¡allá vamos! La mayoría de las plantas tienen una flor que luego se convierte en un fruto. Esto ocurre cuando una célula sexual masculina se junta con una célula sexual femenina. Pero bueno, en eso lo va a profundizar el profesor. oye Pablo, ¿me puedes decir en qué parte de la planta están los órganos reproductores? Está el establo, que es el órgano reproductor masculino, en el que se encuentran pequeñas bolsas de polen que contienen las granos de polen con la célula sexual masculina. Y luego también está el pistilo, que es el órgano reproductor femenino que contiene los óvulos. Los pétalos son las hojas de la flor y forman parte de la corola. Ya. Muy bien, Tiago, pero Jorge, ¿qué es la corola? La corola es un conjunto de tiras. ¿Y la corola está protegida de alguna forma? Sí, por los sépalos. ¿Y qué son los sépalos? Son hojas pequeñas y fuertes verdes. Además, y por último, chicos, el conjunto de sépalos forman el cáliz. Pero chicos, ¿no nos falta algo por explicar? Sí, existe una clasificación según si la semilla está protegida por el fruto o si la semilla no está protegida por el fruto. Las angiospermas son las que tienen la semilla protegida por el fruto. Y las gimnospermas son las plantas que tienen la semilla no protegida por el fruto. ¡Muchas gracias! Una vez conocemos las partes de las plantas, ahora nosotros vamos a explicar la reproducción sexual de las plantas. ¡Vamos a ello! Ahora mi compañero Matías os va a explicar las 4 fases en las que se divide la reproducción sexual de las plantas. Las 4 fases son polinización, fecundación, desarrollo y germinación. Daniela, ¿nos puedes explicar la polinización? Para que la polinización se cumpla, el polen debe viajar desde el estambre de una flor hasta el pistilo de una flor de la misma especie, a través de los insectos o el aire. Una vez el grano de polen llega a otra flor, tiene lugar la fecundación. ¿Y cómo ocurre la fecundación, Candela? El grano de polen se transforma en tubo polínico. ¿Y qué es el tubo polínico, Candela? El tubo polínico es un tubo largo y fino que llega hasta un óvulo. Espera. Como resultado de la fecundación, en cada óvulo se forma un cigoto. Este cigoto empieza a desarrollar y se convierte en el embrión de una nueva planta. Venid, os llevo con mi compañera Gabriela, que os va a explicar por qué está formada la nueva semilla. La nueva semilla está formada por el embrión y las sustancias de reserva. ¿Y de qué le sirven las sustancias de reserva? Las sustancias de reserva les sirven como alimento hasta que sea la planta capaz de nutrirse por sí misma. Por último, os vamos a explicar la germinación. ¿A que tú la sabes muy bien, Matías? Sí. Antes de convertirse en una nueva planta, la semilla o fruto se cae al suelo. Tiene que tener la humedad y la temperatura adecuada para que aparezcan y crezcan la raíz, el tallo y las hojas. Pero una pregunta, chicos, ¿cuáles son las fases del crecimiento? Cuando se inicia la germinación, la raíz se hunde en el suelo. En muchas plantas, cuando el tallo sale al exterior, arrastra con él
los restos de la semilla. De los restos de la semilla brotan unas pequeñas hojas modificadas que nutrirán la planta hasta que se desarrolle por completo. Y ya está todo, ¿no, chicos? Sí, esta es la reproducción sexual. Y nosotros os vamos a presentar la última parte del tema. La reproducción asexual de las plantas. ¡Allá vamos! Oye, Fernando, ¿qué es eso de las reproducciones asexuales de las plantas? Algunos tipos de plantas no se reproducen por semillas, sino por otras partes que se dividen y se desarrollan para crear una nueva planta. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo son los tubérculos. Oye, ¿qué son los tubérculos? Yo os lo explico, chicos. Son partes gruesas de tallo subterráneas. Surge otra planta como las patatas. Seguro que habéis escuchado hablar de los rizomas. Y mi compañero Hugo os lo va a explicar. Los rizomas son tallos que crecen horizontalmente bajo tierra y de los que surgen ramas, como el jengibre. Y ahora vemos los bulbos. Los bulbos son tallos envueltos en hojas sin clorofila, como la cebolla o el tulipán. Y por último, los esquejes. Los esquejes son una reproducción artificial, que consiste en caer cortar o enterrar una rama para que nazca una nueva planta. ¡Y hasta aquí el tema 3! Vale. ¡Muchas